Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Teoría de la simulación y TDA para control de procesos y desarrollo de videojuegos. La teoría de la simulación y desarrollo de videojuegos para control de procesos y control de escenarios, control de animatronics, robots y desarrollo de videojuegos es parte de lo que las estructuras de datos nos permiten hacer en la carrera, que tenga que ver con todos estos controles, como en el caso de ingeniería en animación digital y efectos visuales. ¿Qué es un simulador? Un simulador es una herramienta de carácter general informático que reproduce un sistema. Los simuladores reproducen sensaciones y experiencias en las que en realidad pueden llegar a suceder. Por ejemplo, podemos tener simuladores como el que vemos en la imagen, que es un simulador para la operación, ¿sí? Para operar a través de un robot, a través de un control, a través de un equipo que va a entrar por cámaras al interior del cuerpo del ser humano para llevar a cabo la operación. Otra área con respecto a lo que es un simulador pretende reproducir tanto las sensaciones físicas, velocidad, aceleración, percepción del entorno, como el comportamiento de los equipos de la máquina que se pretende simular. Para simular las sensaciones físicas se utilizan complejos mecanismos comandados por potentes ordenadores que mediante modelos matemáticos consiguen reproducir sensaciones de velocidad y aceleración. Hago la aclaración que la simulación ha desarrolladose en pasos agigantados, pero porque el hardware y el software ha crecido enormemente en los últimos años, y entonces esto ha permitido que los procesos se puedan llevar a cabo a mayor velocidad, y entonces se puedan tener sensores y actuadores que permitan simular los procesos, las características de lo que es una situación de la vida real o una situación que se pretende simular. ¿Qué es un simulador? Entonces, la simulación se presenta como una herramienta idónea para ensayar, conocer el funcionamiento de determinados sistemas o anticiparse a problemas. Estos sistemas de simulación facilitan el conocer qué tipo de respuestas se pueden ofrecer ante determinadas situaciones, sin ningún tipo de riesgo físico ni para los humanos ni para las máquinas. Imaginen ustedes que quieren saber qué efectos provocaría un terremoto de un grado fuerte. Bueno, hacerlo en la vida real nos llevaría a destruir cosas, incluso a poner en riesgo la vida de personas, mientras que si se hace a través de un simulador podemos observar el efecto que provoca por los análisis matemáticos inmersos en él y verificar si esto afecta o no cierto tipo de estructuras. Y no solamente en terremotos, por ejemplo, en vuelos de aviones militares, las máximas alturas, la forma de apuntar, disparar, la forma de llevar a cabo una operación dentro del cuerpo humano, etc. Física. Para tener un comportamiento físico convincente, un objeto en el juego, por ejemplo, debe acelerar adecuadamente y ser afectado por colisiones, gravedad, ¿sí? Inercia, por ejemplo,
y otras fuerzas. Al controlar la física desde script, puedes darle a un objeto las dinámicas de un vehículo, por ejemplo, una máquina o incluso un pedazo de tela moviéndose con las características de la tela original. Por ejemplo, los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia es uno de los campos donde lo que se conoce como el training, ¿sí?, y la capacitación del personal mediante realidad virtual puede ser más efectivo, ayudando a crear sistemas más eficientes con respuestas inmediatas y trabajadores mucho más diestros al momento de responder a una situación crítica. La educación, las posibilidades de la realidad virtual, ¿sí?, de la simulación en el ámbito de la educación son infinitas y traen muchas ventajas de los alumnos, o más bien a los alumnos de todas las edades, ya que están usando el ámbito universitario con fines prácticos y para generar experiencias como el diseñar modelos de arquitecturas, ingenierías o ver algunos sistemas del cuerpo humano en la medicina, ¿sí?, incluso vivencias como conocer la forma, de el interior del océano, por ejemplo, bajar a diferentes profundidades por medio de realidad virtual, por medio de un simulador. Recuerden que la simulación lo que está haciendo realmente es aumentando la información que hace llegar al cerebro. Mientras más información, si tenemos información auditiva, visual y aquella que le llamamos kinestésica, en donde podemos tocar, por ejemplo, la textura de un material, la flexibilidad de un material, si podemos sentirla, sentir o percibir el aroma, y todo eso hace que se vaya fijando, que el proceso cognitivo sea más completo y entonces el aprendizaje significativo sea mayor. Por eso en educación los simuladores han cobrado tanta importancia. El turismo y la museografía es otro de los factores que utilizan muchísimo la simulación, la realidad virtual, la realidad aumentada para llevar a cabo experiencias de vida dentro de las aulas virtuales de los museos. En la actualidad existe gran cantidad de aplicaciones para poder realizar recorridos virtuales por cualquier parte del mundo y aprovechar esta tecnología para acercar a los clientes con los destinos y productos turísticos, además de potenciar su experiencia. El ocio y el entretenimiento, o sea, la industria, por ejemplo, del videojuego. En el campo del ocio y el entretenimiento, donde las aplicaciones de realidad virtual están más desarrolladas, gracias principalmente a la industria de los videojuegos, ahí podemos tener un campo inmenso de desarrollo, no solo por software, por imágenes, sino ya por tecnologías aplicadas de muchísimos tipos. Los videojuegos han dado un salto cualitativo enorme gracias a dispositivos de realidad virtual como Samsung Gear VR, Oculus VR, PlayStation VR, HTC Vive, entre otros. La inmersión y la interactividad con el entorno generado virtualmente son las diferencias claras con respecto a los videojuegos tradicionales. Un efecto que debemos comprender es el efecto Mandela. Consiste en que los cambios son un fallo en el programa, por ejemplo, como si se hubiera actualizado el sistema y quienes vivimos el efecto Mandela no hayamos recibido la actualización, o como si al estarse actualizando hubo algún fallo y el proceso se quedó activo
haciendo que convivieran dos versiones distintas, por ejemplo, del mismo sistema operativo. Vamos, son efectos que de pronto no nos damos cuenta, pero que están presentes. Por ejemplo, si ustedes ven las imágenes aquí, esta imagen parecieran que son iguales, pero no es así. Observamos que este personaje tiene ese lente, el monóculo, mientras que este otro no lo trae. Y si nosotros lo vemos a grandes rasgos, pareciera que son iguales, pero no, son totalmente diferentes. Lo mismo en esta otra imagen, en donde podemos ver la imagen pequeña y la imagen grande, y pareciera que todo está en orden y bien, pero no es cierto. Hay un error aquí en esta imagen. Si nos damos cuenta, este personaje, creo que se llama Citripio o algo así, resulta que tiene una extremidad de color plateado y la otra de color dorado. La mayoría no lo ve, simplemente ve que todo esto es dorado y piensa que es dorado, ¿no? Son detalles que de una realidad que no existe, pero que nosotros nos imaginamos como que sí es cierto, como que es real. O sea, si nosotros lo vemos a grandes rasgos, pareciera que todo el robot es dorado, pero ya si nos ponemos a ver detalle, vemos que esta extremidad es de color como plateado y no dorado. Entonces son detalles precisamente que se le atribuyen a lo que es el efecto Mandela. El universo se va creando conforme es observado. La física cuántica ha demostrado que los electrones y fotones, la energía misma, se comportan de forma distinta cuando se les observa que cuando no. Esto se relaciona con el principio de incertidumbre que ya había expuesto, así como con el experimento del gato de Schrödinger, que nos dice que todas las posibilidades coexisten al mismo tiempo. La forma en que interpretamos nosotros las imágenes y la información nos dan una percepción de la realidad que puede ser distinta a la de otros. El universo entonces, por ejemplo, es digital. Con diversos experimentos bastante complejos de explicar, se ha llegado a la conclusión de que el universo se comporta más como algo digital que como algo analógico, entre otras cosas porque lo analógico es infinitamente divisible, pero lo digital sí tiene un límite. Para ejemplificarlo, se puede usar una fotografía. Si es digital, solo puede captar un cierto número de colores y está limitada al número de píxeles que se muestran, pero la película fotográfica, que es analógica y no digital, puede captar el espectro completo de los colores y no está limitada a píxeles. Entonces, si nosotros vemos estructuras, por ejemplo, el dichoso juego Sims 4 y el Minecraft, vean que el Minecraft fue creado precisamente con una estructura de este tipo digital, en donde todo lo que coexiste y existe son cubos que se van acomodando de cierto modo para dar cierta conformación a las estructuras. El vínculo con el efecto Mandela. La teoría de la realidad simulada se vincula con el efecto Mandela de varias formas. Hay quienes creen que existimos dentro de una supercomputadora creada por una raza alienígena y que nos están observando. Hay quienes piensan que es la misma raza humana muchos años en el futuro y que alcanzó la tecnología suficiente para simular todo el universo y estudiar posibles variables, quizás del por qué se destruyó el mundo en el futuro o algo así. De hecho, existen muchas películas que hablan sobre estos temas en particular. Las teorías
también se dice que puede haber varias simulaciones corriendo al mismo tiempo, lo que podría corresponder a universos paralelos, y que los creadores de dichas simulaciones podrían variar la velocidad a la que corre cada una de ellas para observarlas y experimentar sobre cómo funciona, hacer experimentos mejores, y que eso nos estaría provocando la sensación de que el tiempo corre cada vez más rápido. Fraser de Phillips K. Dick nos dice: estamos viendo una realidad existente en un programa de computadora, y la única pista que tenemos de eso es cuando alguna variable cambia y ocurre alguna alteración en nuestra realidad. Tendremos la abrumadora sensación de que estamos viviendo nuevamente el presente, lo que conocemos como déjà vu. Si exactamente como fue retomado por las ahora hermanas Wachowski en precisamente la película Matrix, si recuerdan esa película. Las conclusiones: la teoría de la simulación es un programa informático, un videojuego, un holograma o sueño. En sí, lo que la teoría de la simulación propone es que nuestra realidad, tal y como la concebimos, no es real, sino que se basa en la creación artificial de alguien más o de un grupo superior de seres a partir de un uso ultra avanzado de la tecnología. Tipos de datos abstractos, ¿sí? Para lo que es toda esta teoría de la simulación. Lo primero que debemos entender es algo que se conoce como abstracción, y debemos comprender lo siguiente: la abstracción consiste en tomar las cualidades o características que nos resulten más relevantes de un objeto con el fin de delimitar el análisis de este. Por ejemplo, si yo les presento esta fotografía, todo el mundo dice es un gato. Pero si yo les presento esta imagen, ¿qué creen? Todo el mundo dice es un gato. Ahora, esta fotografía no tiene nada que ver ni se parece nada a esta. Pero con el paso del tiempo, con el largo de los años, hemos siempre estado bombardeados con imágenes similares a esta que nos dicen que son gatos en los dibujos animados y demás. Hemos recibido esta información, y entonces cuando nosotros ya vemos esto aquí, decimos esto es un gato. Es algo que ya tenemos como parte de nuestro bagaje cognitivo. Otra forma de entender la abstracción es una técnica que consiste en centrarse en la parte más importante de un problema con el fin de solucionarlo fácilmente. Por ejemplo, si yo veo esta imagen, inmediatamente asocio las estructuras con calles, ¿sí? Avenidas, áreas verdes, zonas, a lo mejor privadas que no tenemos acceso. Entonces, inmediatamente nuestro cerebro trata de explicar todo lo que está, todas las imágenes que están ahí. Ahora, si yo me voy a una imagen más simplista todavía que esta, y podemos ir para acá, resulta que cuando yo veo aquí estas líneas negras sobre blanco, en donde veo pues todas estas cosas raras, lo primero que digo, mira, esto es un departamento y este es otro departamento. En este departamento podemos encontrar esta puerta de 2 hojas, y acá tenemos una puerta de una sola hoja, y aquí tenemos estas 2 ventanas, acá tengo 3 ventanas, cuando son puras líneas. Sin embargo, son líneas que se asocian a una cierta forma de tratado y que nuestro cerebro abstrae para comprender lo que estamos mostrándole.
Para poder entender esto debemos comprender cómo fue desarrollándose toda esta tecnología que nace precisamente con la tecnología digital y con la generación de los lenguajes de programación. La evolución de los lenguajes de programación han aumentado su abstracción conforme han evolucionado con el paso de los años, obviamente. El primer lenguaje de programación creado en el mundo fue un lenguaje que utilizaba solamente unos y ceros. ¿Y por qué unos y ceros? Porque pues, lo único que sabíamos hacer en aquellos tiempos era o prender un switch o apagar un switch. Y entonces podíamos poner un montón de switch, miles de switch, y poner unos y ceros, y cada posición tenía un significado específico para poder llevar a cabo una actividad. Y a este tipo de estructuras, de conocimiento, se le llamaba lenguaje de máquina. Era la herramienta con la que se programaban las primeras soluciones digitales a los problemas. Después se empiezan a juntar algunos de estos conceptos y se crean unas cosas llamadas mnemotécnicos, que son nombres técnicos para hacer alguna cosa. Y entonces se crea un lenguaje llamado ensamblador. Por ejemplo, aquí la instrucción dice move, de mover, el contenido de la memoria F4 al contenido de la memoria C2. Y entonces mueve lo que está en F4 a la dirección de memoria C2. Y eso es lo que nos está diciendo este lenguaje ensamblador. Después, con el paso del tiempo, empezaron a buscar que lo que yo escribiera fuera muy parecido a lo que es el lenguaje humano, y entonces se crean los lenguajes de alto nivel. Y esto me dice, por ejemplo, crea una variable que se llame x de tipo entero y agrégale, guarda en ella el número 77. Y aquí tenemos una instrucción que se entiende muy fácil porque es ya un lenguaje de alto nivel. Cuando nosotros tenemos otra abstracción de datos, por ejemplo, tenemos un tipo de datos abstracto como es este, que es la circunferencia, o el círculo más bien. Y la abstracción de los datos me lleva a que digo, mira, voy a crear algo que le voy a llamar clase círculo, que corresponde a un modelo para crear cosas de estas, que puedo crear uno de este tamaño, o uno pequeñito, o de otro color, etc. Pero al fin de cuentas es un círculo, todos van a tener una conformación como esta, ¿sí? Circular. Y bueno, debo de entender que para poder tener una idea del tamaño de este círculo, pues tengo que tener el centro y la distancia hasta el extremo. Y eso se llama radio. Entonces creo una variable radio para decir de qué tamaño va a ser el círculo. Luego también digo, bueno, public círculo doble R, radio igual a R. Entonces le estoy diciendo, mira, vas a crear un círculo del tamaño R, o sea, hasta acá, hasta la orilla. Y entonces eso es una clase. Después viene lo que es un cálculo y dice, mira, oye, a mí me interesa saber cuál es el área. Pongo aquí esta cruz porque hay un detalle interesante. Aquí dice que el área es radio por pi, y eso es falso. La ecuación real, y se las voy a poner en este momento, la ecuación real de este cálculo no es esta. Realmente, déjenme, voy a escribir aquí cualquier cosa para ponerle un fondo. Y resulta que la ecuación real, ahí está, ahora sí, del cálculo del área de un círculo es pi, ¿sí? Que es 3.1416, vamos a suponerlo así. Eso es una aproximación, que les quede claro, por radio. O sea, pi por radio al cuadrado. Este es realmente el cálculo del área. Por lo tanto, bueno, ya podemos quitar la cruz y mejor lo corregimos.
Y entonces ya tenemos ahí el cálculo correcto. Ahora, si nos vamos aquí, ya tenemos la corrección y me dice pi por radio al cuadrado. Ojo, aquí lo estoy escribiendo de otra manera. Pi por, ese asterisco simboliza el por, radio. Y cuando pongo 2 veces el por, simboliza elevar a, o sea, poner una potencia. Entonces, pi por radio al cuadrado. Bueno, la abstracción entonces me dice que es crear un tipo de dato que no existe en el lenguaje de programación. El nuevo tipo de dato creado por el programador es un tipo de dato abstracto, TDA. Esto quiere decir que si yo busco en cualquier computadora, calculadora, no existe un tipo de dato llamado círculo. Existe un tipo de dato entero, existe un tipo de dato real, existe un tipo de dato de carácter o de cadena de caracteres o booleano, ¿sí? Incluso varios tipos de enteros, varios tipos de reales, pero no existe un tipo de dato círculo. Entonces aquí estoy creando un tipo de dato círculo. Pero cuando yo creo un tipo de dato círculo, porque con él voy a crear varios datos de círculo, entonces estoy creando un TDA, un tipo de dato abstracto. Esto es la definición del tipo de dato abstracto. Es un tipo de dato que no existe en cómputo, por ejemplo, y que lo crea el usuario. Interfaz. ¿Qué es una interfaz? Si se tiene la clase círculo y se desea utilizar para calcular el área de un círculo, entonces es necesario crear un objeto de esa clase con las características de esta misma clase, para que por el objeto y a través de la clase yo pueda calcular el área del círculo. La interfaz son las funciones que sirven para manipular los datos del TDA, o sea, del tipo de dato abstracto. Entonces, ¿para qué me sirve una interfaz? Para el caso que estamos viendo, me sirve para manipular los datos de un tipo de dato abstracto. Si nosotros nos vamos a analizar esta estructura, resulta que la clase círculo está definida aquí, ya la vimos anteriormente, y esto es un TDA. Pero para poder hacer uso de esta necesitamos una interfaz. Una interfaz que va a estar dentro de una estructura que se llame usar círculo. Entonces con esta interfaz vamos a usar este TDA. Y ojo, tenemos aquí creado un public static void main, ¿sí? String args. Esta estructura que ven aquí es la estructura de un programa principal dentro de una computadora, ya sea en Java, ya sea en C#, ¿sí? En cualquier lenguaje. Bueno, los lenguajes que trabajan main como estructura principal, no todos lo trabajan así. ¿Y qué le está pidiendo este proceso? Este proceso está diciéndome, mira, utiliza la clase círculo, esta. Crea un identificador llamado C, ¿sí? Porque voy a crear un círculo. Y ese identificador C, asígnale un nuevo, quiero que sea una nueva instancia de esta clase círculo, con un tamaño de radio 3.5. Entonces ya está diciéndole, oye, el tamaño del radio que vas a meter acá, ¿sí? en este círculo, es 3.5. Ok, ya tengo el tamaño. Y luego me dice, ahora calcula el área. ¿Y cómo vas a calcular el área? ¿Sí? Aquí tengo un dato doble, ¿sí? Es un dato real, que se va a llamar área, y que va a contener de este objeto llamado C, que es una instancia de la clase círculo, ¿sí? Va a hacer el cálculo de área. ¿En dónde se encuentra este procedimiento? No está aquí. Este procedimiento se encuentra dentro de la clase círculo y se llama calcular área, y entonces luego dice, entonces ya que calculaste el área, con esto vas a calcular el área y lo vas a almacenar aquí. Y ya que lo almacenaste aquí, entonces te vas a ir a un sistema, una interfaz visual, y le vas a decir,
system.out, o sea, genera una salida, imprime una línea print line, o sea, imprime algo y luego salta la línea, y además de lo que vas a imprimir en esa línea va a ser área. O sea, el cálculo que hiciste aquí lo vas a imprimir aquí para que el usuario que está viendo la computadora lo vea. Y de esa manera estoy utilizando la interfaz y la clase como TDA. Este es el TDA y esta es la interfaz de uso del TDA. Implementación. La implementación es precisamente el código de la función con la que manipulamos el TDA. A esta estructura que vemos aquí, que ya le explicamos paso a paso, se le llama precisamente implementación. Es utilizar una interfaz como esta de aquí, para que a través de esta llamemos a un TDA para ejecutar algún proceso dentro de él. ¿Qué es entonces abstracción? Por la abstracción el usuario solo utiliza la interfaz. O sea, el usuario, cuando ya esto está programado, esto ni lo ve el usuario, no le interesa. O sea, ¿qué hace aquí adentro? ¿Quién sabe? Pero como yo tengo esta interfaz, aquí me dice que lo que tengo que hacer es pedirle o darle más bien el tamaño del círculo para que me calcule el área. Y es lo que voy a hacer. Simplemente le pongo el tamaño del círculo aquí y me calcule el área. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre acá adentro? No lo sé. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una abstracción. Nos estamos abstrayendo de todo esto y estamos únicamente utilizando la interfaz. Con respecto a la modularidad, es dividir el programa en unidades lógicas funcionales que permiten llevar a cabo el cálculo del proceso independientes y que llevan al desarrollo de programas completos. O sea, la modularidad me permite dividir las acciones dentro de un programa para que se me haga más fácil llevar a cabo el programa y luego las junto y genero la solución completa. Eso es modular, eso es modularidad. Cuando ya tenemos eso, entonces sabemos que tenemos este módulo que es un módulo de un círculo, que es un módulo de un TDA, ¿sí? Que se llama círculo, y también tenemos una interfaz que es otro módulo. Este módulo que es el programa principal que llama un proceso y que pertenece a otra clase distinta a este. Esta clase se llama círculo, esta clase se llama usar círculo, y eso se llama modularidad. Ventajas de los TDAs. Las ventajas de los TDAs, bueno, primero, ayudan al planteamiento de problemas de la vida real. Segundo, ayuda a concentrarse en las partes fundamentales de un problema. Tercero, son fáciles de reparar, modificar y extender, porque como lo separamos por partes es fácil encontrar un error en una fracción de un programa muy grande y no tener que buscar todo un programa enorme. La alta capacidad de reuso. Si esta parte me sirve, esta parte la agarro, la copio y la pego en otro programa y entonces estoy reutilizando ese código. Todas estas ventajas o estructuras le dan robustez al sistema, hacen que el sistema sea robusto porque puede ser fácilmente reparable, fácilmente actualizable, fácilmente llevarlo a condiciones de uso y por lo tanto a eso se le llama ser un programa o un sistema robusto. Y también nos permite la separación entre las interfaces y la implementación. La implementación nos lleva a la lógica fuerte de programación, mientras que la interfaz nos lleva a una lógica nada más de solicitud de uso de una implementación que puede tener una lógica formal muy fuerte. Los datos, tipos de datos y tipos de datos abstractos. Un dato son los valores que se pueden asociar a un identificador llamado variable o constante. Vamos a aclarar de una vez, la diferencia entre una variable y una constante es que una variable es un identificador asociado a una dirección de memoria que puede cambiar su valor a lo largo del proceso.
Mientras que una constante también es un identificador, también asociado a una dirección de memoria, pero el valor que contiene ese identificador no cambia durante el proceso, y por eso se le llama constante. Entonces, si cambia durante el proceso es una variable, y si no cambia durante el proceso es una constante. ¿Qué es un tipo de dato? Bueno, un tipo de dato es algo que ya está definido en los lenguajes de programación. Es el rango y el tipo de información que puede almacenarse, por ejemplo, int, byte, char, doble, y que están definidos ya en los lenguajes de programación. Entonces, un tipo de dato es algo que me ofrece la máquina para poder trabajar, para poder meter datos, pero ya están definidos en la computadora. No necesito programarlos. Un tipo de dato abstracto son los tipos de datos creados por el programador. No existen en la computadora, no existen en el equipo, ¿sí? Entonces no existen como tipos de datos, los crea el usuario. No están definidos en los lenguajes de programación. Por ejemplo, el círculo en realidad no está definido en los lenguajes de programación. El usuario lo crea para poderlo utilizar. Si yo voy a tener que estar calculando diámetros de n círculos, ¿sí?, porque me dedique tal vez a cortar círculos de diferentes tamaños en un material, pues lo que me conviene es crear un programa, ¿sí?, para que nada más le dé el tamaño que necesite y automáticamente me diga cómo lo tengo que cortar. Y para eso sirve precisamente la programación. Hasta aquí esta presentación. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Biblioteca Valencia, Tips para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hify, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.